Ya. Bueno, entonces en esta clase lo primero que vamos a partir es con una introducción a C++. ¿Ya? C++ como otros, como lenguajes que probablemente ya conocen como Python y otros, esos lenguajes son interpretados. En cambio C++ es un lenguaje que es compilado y tal como Python uno tiene que descargarse el intérprete para poder ejecutar código, con los lenguajes compilados uno tiene que descargarse el compilador. ¿Ya? Para los que están en Windows, una forma de obtener el compilador que vamos a utilizar, que es G++, es utilizando MiGW. Pueden ir a esta página, que les voy a dejar en el chat de la clase 1. Y aquí ustedes les van a descargar, instalan MiGW y eso sí, lamentablemente esto no se va a ver en la grabación porque por alguna razón no me deja grabar la ventana del MiGW. Pero una vez instalen MiGW van a ver una ventana así. ¿Se ve? Vale. En esta ventana ustedes van a donde aquí dice MiGW32 GCC G++ y marcan ese paquete, se dan a instalación y le van a aplicar cambios. Y ahí se les va a instalar el G++. Luego, para que funcione esto, tienen que ir... A ver, un momento. Ya tienen que ir al explorador de Windows y buscar la raíz de su disco. La carpeta MinGW. ¿Cómo? Aquí en la carpeta bin es donde están todos los ejecutables que se les va a instalar de MinGW. Y ustedes copian la ruta de esta carpeta. Luego... Hoy se me está lagueando mucho el PC. Luego con la carpeta ustedes van a Windows y buscan variables de entorno. Aquí van a tener que editar las variables de entorno. Sí, dime Shiro-kun. Ah, vale. Si no recuerdo, es MinGW32 GCC G++. Igual esta es una forma de instalación. Después voy a ver otra que de hecho es la que más recomiendo. Pero esta es más fácil. Entonces ahora acá, en las variables de entorno, aquí se van a ir en variables de sistema, la variable path, y la van a editar. Y aquí van a añadir la carpeta bin del MinGW. Aceptar, aceptar, aceptar. Luego eso van a tener que cerrar todas las terminales que tengan abiertas. Y luego de eso, para comprobar que se instaló bien, ustedes pueden venir acá a una terminal, un PowerShell, por ejemplo, y van a poder hacer guión version. Y les va a salir, no un mensaje de error, les va a salir la versión de G++ que están usando.
Ahora voy a ver el otro método de instalación, que de hecho es el que yo recomiendo, que es utilizar WSL. WSL es una forma de tener un entorno de Linux dentro de Windows. Y eso nos conviene más para programación competitiva porque los jueces, que son los programas que van a probar si tu código está bueno o malo, están corriendo en Linux. Entonces, si además tú compilas en Linux, te aseguras ahí mucho más de que tu código va a compilar y va a funcionar tal cual como tú lo estás probando. Ahora, para probar, ahora tendrían que abrir un PowerShell y ejecutar este comando. Lo tendría que usar con una terminal elevada. Perdón. Eh, entonces ustedes abren un PowerShell con permiso de administrador. Ya. Bueno, abren el PowerShell y ahora sí ejecutan ese comando. Que ahora es posible que ahora no funcione por la versión de Windows. Voy a tener que revisar este comando. Después se los voy a entregar, ¿ya? Este comando. La idea de este comando es ver si tienen activada la virtualización por hardware, que es necesaria para poder tener WSL. Y si, bueno, si no tiene la virtualización por hardware, WSL no va a funcionar y van a tener que activarlo. Y para activar la virtualización por hardware tienen que entrar a la BIOS de su computador. Bueno, y una vez tienen eso comprobado, ustedes entran a este link y aquí les vamos a mostrar las guías de instalación de WSL. ¿Sí? Una vez completen esa guía, ustedes pueden abrir en la terminal. Acá en la terminal pueden hacer WSL simplemente y les va a iniciar sesión al WSL. Luego aquí lo primero que van a hacer va a tener que hacer un apt update y apt upgrade, lo primero que nada. Y finalmente van a poder, perdón, es sudo apt update y apt upgrade. ¿Sí? Y luego van a poder instalar G++ haciendo sudo apt install G++. Y aquí me dice que no se va a instalar porque ya tengo instalada la versión más reciente. Y para ver si quedó bien instalado, hacemos lo mismo que en Windows. Se nos queda más guión version. Y aquí les voy a mostrar la versión de Java que está instalada. ¿Alguna duda con la instalación de Java? El Linux, dependiendo de la distribución, podría no venir instalado G++. Build Essential.
es ahí, es build essential, así se llama ese paquete. Igual ese paquete de nuevo depende de la distribución y el gestor de paquetes que estés usando. Por ejemplo, si estás, no sé, pues en Manjaro o Arch, va a ser pacman-c, g++. Dependiendo de la distribución va a ser el comando para instalar el paquete. Aquí yo estoy usando, no sé si tengo el fetch. Bueno, estoy usando Ubuntu en este WSL. Debería ser apt entonces. Sí, es apt. Vamos acá, sudo apt install g++. Ya. Entonces ahora que ya podemos compilar, lo suyo sería tener un editor de texto. Entonces para Windows, algunas opciones que tienen son Genie. Tienen Genie. CodeBlocks también es una opción bastante famosa para compilar en codear en C++. Por supuesto tienen Visual Studio Code. Y lo que yo voy a estar usando, o al menos una versión distinta, es Vim. ¿Sí? Igual es bueno que se vayan familiarizando con los comandos de terminal, porque al menos en las competencias, te van a pasar un computador de Linux y viene con muy pocas cosas instaladas. Y al final la forma más rápida de compilar y moverse por archivo es usando la terminal. Por ejemplo, en la terminal podemos utilizar el comando mkdir para crear una carpeta y cd, que es una abreviatura para Change Directory, para movernos a esa carpeta. Entonces ahora aquí, los archivos de C++ suelen tener la extensión cpp. Entonces aquí estoy editando un archivo de C++. No, eso no lo vamos a estudiar. Y vamos a partir haciendo un hola mundo, ¿sí? Para eso primero tenemos que importar la librería. Es- En un momento voy a explicar este código en detalle, ¿sí? Entonces ahora voy a guardar este archivo. Ahí está el archivo. Y para compilarlo, uno puede hacer más, el nombre del archivo, guión o, y el nombre del ejecutable donde se va a escribir el archivo compilado. Entonces si ahora hago, pues LL es una abreviatura que tiene Ubuntu, que te permite ver todas las carpetas y archivos en la carpeta actual. Entonces aquí está el compilado y para ejecutarlo, acá en Windows es lo mismo, uno hace punto barra y el nombre del ejecutable. Y como ven ahí el printió hola mundo. Ahora vamos a ver en detalle lo que hace este programa línea por línea. ¿Sí? La primera línea es muy parecida a lo que uno hace en Python, como import, no sé, por ejemplo, en NumPy. Acá los imports sin incluir librerías se hacen con esta directiva, así, hashtag include y el nombre entre ángulos. Luego, el int main es muy parecido a lo que uno hace en Python de def main, ¿sí? Y después uno hace como si if name igual a main,
Solamente que en C++ es obligatorio definir una función main. Y el código siempre parte ejecutándose por esa función. Luego, esto del std dos puntos dos puntos, no se preocupen mucho por eso, porque no lo vamos a usar casi nada, por algo que vamos a hacer ahora. Pero básicamente se refiere a que cuando uno hace, por ejemplo, en Python, import numpy, y yo quiero hacer una función de numpy, tengo que hacer como numpy.array, por ejemplo. Entonces lo mismo pasa en C++. La función cout está dentro de la librería std. Entonces para acceder a esa función tengo que poner std dos puntos dos puntos cout. Finalmente, este operador es para decirle que quiero que este string se mande a cout, que básicamente es la consola, la terminal. ¿Alguna duda? No. Vale. Entonces lo siguiente que vamos a ver es que para no estar escribiendo std todo el rato, vamos a utilizar esto, namespace, using en namespace std, que esto básicamente lo que hace es que ahora nuestro espacio de nombres por defecto va a ser std. Es como en Python cuando uno hace esto que es muy poco recomendado. Por ejemplo, numpy, no, from numpy from numpy import todo. Esto es súper poco recomendado porque te llena el namespace de cosas. Bueno, en C++ también no se recomienda hacer esto por exactamente lo mismo. Pero en programación competitiva conviene mucho hacer esto solamente por ahorrarse todos los stds que vayas a tener que escribir. Porque al final, en programación competitiva, uno de los objetivos es sí resolver problemas, pero también hay que resolverlos rápido. Porque, claro, al final de la competencia gana quien resolvió más problemas, pero si hay empates, gana quien los resolvió más rápido. Entonces, pues eso es importante igual. Ahora vamos a ver variables. ¿Sí? Obviamente se pueden definir variables en C++. Por ejemplo, puedo definir un entero. En C++ las variables siempre llevan un tipo. ¿Sí? Y este tipo no puede cambiar a través de la ejecución del programa. Entonces uno pone primero el tipo de la variable, el nombre de la variable, igual el valor con el que se inicializa. Y tenemos varios tipos de variables. Tenemos booleanos, tenemos chars, que son un carácter único. También tenemos, porque bueno, y para printearlos, para escribirlo en consola, simplemente se los podemos pasar directamente. Ahí. Entonces si ejecutamos esto, entonces lo compilamos, ejecutamos, ahí printea 00A. Ahora, ¿por qué printió? ¿Por qué el B lo printió como 0? Y eso es porque para C++ false, o sea, el tipo bool es básicamente como un puro bit, es un 1 o un 0. Entonces cuando uno lo quiere imprimir, interpreta false como 0 y se printea 0. ¿Ya? Algo que a lo mejor pueden haber notado es que acá cuando definí este char, le puse como valor A, pero esto va entre comillas simples. ¿Sí? Si yo esto lo intento poner entre comillas dobles, el compilador se va a quejar. ¿Ven? Y es que las comillas dobles son para definir cadenas de caracteres. ¿Sí? Y las comillas simples para definir caracteres singulares. Otra cosa con las variables es que, por ejemplo, los int
tienen un valor máximo. ¿Sí? El rango de los ints va más o menos desde menos 10 a la 9 hasta 10 a la 9. Ah, sí. Esto de la barra invertida, eso es un salto de línea. Esto está en casi todos los lenguajes y se llaman caracteres de escape. Sirven para poder escribir caracteres especiales como saltos de línea, tabulaciones, entre otros. Bueno, entonces los enteros van más o menos desde menos 10 hasta 10 a la 9. Entonces van a haber casos en los cuales vamos a necesitar tener en números enteros de mayor tamaño. Y para eso utilizamos el tipo long long. Que en este nosotros podemos almacenar cosas mucho más grandes. El long long va más o menos desde menos 10 a la 18 hasta 10 a la 18. ¿Mm? Y por supuesto esto también se puede printear. El long long. Ya. Ahora, algo importante que tiene C++ y que es distinto a otros lenguajes es que uno puede declarar una variable pero no darle un valor. Acá en todos los ejemplos anteriores yo siempre le he estado dando un valor inicial. Al i le di el 0, al b false, al c a. Pero yo puedo perfectamente definir un entero a y no darle un valor inicial. Y lo que pasa acá es que, por ejemplo, si yo intento printear lo que hay en a, ahora, me dio 32.766. Y si lo ejecuto de nuevo, bueno, mira, ahora dio 32.767. Y lo que está pasando acá es que cuando uno declara una variable, C++ solamente le asigna un espacio, un lugar en la memoria donde va a estar esa variable. Pero ahí no le doy ningún valor. Entonces lo que tenga esa variable inicialmente va a ser la basura que haya dejado el programa ahí, otro programa ahí antes en la RAM. Entonces por eso siempre es muy importante inicializar las variables antes de usarlas. Se van a ahorrar muchísimos problemas inicializando todas las variables en vez de dejarlas así. Y bueno, y aquí aprovecho de mencionar que al compilador uno le puede pasar varias flags, ¿sí? Que cambian la forma en que el compilador va a compilar el programa. Dos flags muy útiles que vamos a estar usando son igual y igual extra. Estas flags lo que hacen es aumentar la cantidad de warnings o advertencias que nos va a entregar el compilador. Entonces, por ejemplo, si ahora lo compilo, me está avisando de que la variable i no la estoy usando, la variable b no la uso, la c no la uso y l no la uso, pero además me está avisando de que estoy utilizando la variable a sin inicializarla. Entonces aquí yo me puedo dar cuenta, se me olvidó inicializar esto y le puedes dar un valor. Ahora vamos a ver cómo tomar input desde el usuario, algo muy importante. Y el input del usuario lo usamos utilizando la función sein. ¿Ya? La función sein es muy bacán porque te limpia espacios en blanco, te separa los strings, ignora los saltos de línea. Básicamente hace todo el trabajo de verificar el input por ti. Entonces si por ejemplo hago esto y printeo el i, después esto lo compilo
ejecuto, yo puedo poner acá muchos espacios, tabulaciones, centers, lo que sea, y va a esperar hasta que lea un entero. ¿Sí? Y también en SAS tenemos el tipo string. Yo acá puedo leer un string y va a ser lo mismo. Se va a saltar espacios, saltos de línea, todo. Y va a leer la primera palabra que encuentre en el input. Si fijan, no es como Python que te lee la línea entera, sino que cuando tú lees un input, un string en C++, te va a leer la primera palabra que encuentre. Bueno, ahora vamos a ver que, claro, en C++ igual uno tiene, obviamente, operadores aritméticos, uno puede sumar, multiplicar, dividir. ¿Mm? Pero algo que hay que tener en cuenta es que la división es más cuando se hace entre dos enteros, la división es entera. Por ejemplo, si yo aquí hago 2 entre 5, que aquí son dos enteros, yo esto lo compilo y lo ejecuto, me va a dar cero. Porque la división entre dos enteros es división entera. Si yo quisiera que esto me diera decimales, tendría que hacer que estos fueran floats. Bueno, en este caso son doubles, pero a ver si ahora yo compilo esto, ahora me va a entregar el resultado con decimales. Si yo tuviera dos variables, como antes, ¿sí? 2 entre 5, yo quiero dividirlas, pero quiero que me dé decimales, ¿sí? Entonces aquí lo que uno puede hacer es hacer conversión. Yo puedo castear el a float y el b a float. Entonces ahora, como a es float y b es float, su división va a ser división de floats y me va a dar decimales. Bueno, también obviamente tenemos operadores de comparación. ¿Sabes? Pues uno puede hacer a menor que b, mayor que b, mayor igual, igual igual. Y para ver si son distintos es exclamación igual. También uno puede juntar varias expresiones booleanas con doble ampersand, que eso es un ilógico. ¿Sí? O con doble barra vertical, que eso es el o lógico. Ojo que recalco que estos son los operadores lógicos, porque después vamos a ver que también están los operadores y o, pero bit por bit, que funcionan distinto. Así que, por favor, no cometan el error de utilizar una sola barra vertical o un solo ampersand, porque esos son el i y el o de bit por bit y son distintos. Funcionan distinto, no van a ser la misma operación y les puede producir errores en el código, errores lógicos. Entonces también uno tiene secuencias de control, obviamente. Uno puede hacer un if, por ejemplo. Uno puede hacer esto. Y se está quejando de algo acá porque... Vale. Sí, aquí se está quejando porque estoy haciendo esto así. Ahí sí.
Esto se está quejando porque me faltan paréntesis alrededor de esto. Ahí sí, ahí sí. Es mayor o igual. Sí, porque 5 es mayor que 2. Claro. Entonces acá en C++ uno siempre que pone un if tiene que siempre la condición ir entre paréntesis. ¿Sí? Siempre tiene que ir en paréntesis, uno no se los puede obviar. Y luego el cuerpo del if va entre llaves, como vemos acá. En general las llaves significan que aquí hay un bloque de código. Tal como en Python uno diferencia bloques de código usando indentación y uno sabe que el bloque de código termina cuando se acaba la indentación. ¿Sí? En cambio en C++ los bloques de código se diferencian porque están encerrados entre llaves. ¿Sí? Y bueno, uno también puede añadir más condiciones entre medio usando el else if, que ahora puedo hacer como igual igual b, son iguales, y aquí podría poner es mayor simplemente. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Perfecto. Una consulta. ¿Sí? Cuando dijiste que eh, con el string, ya hace un rato, que te leía la primera palabra, ¿lee la primera letra o hasta que cuenta un espacio? Eh, Creo que no entiendo la pregunta. ¿La podrías decir de otra Cuando forma? dijiste, cuando estabas explicando lo del string, no me acuerdo qué función estabas usando, pero estabas poniendo un montón de espacio, después unas palabras, y dijiste que la función esa te leía la primera palabra. Sí. ¿Te lee hasta que encuentra un espacio? A Porque ver. no sé cómo cuenta las palabras, por eso. Ahí vos tenés Lee ASDF, hasta que espacio encuentre ASDF. lee hasta que encuentra un espacio. A ver, la parte técnica es que cuenta hasta que lee un espacio del espacio de espacios del código ASCII. Eso básicamente se refiere que el, se va a considerar palabra si termina con un salto de línea o hay un espacio o una tabulación. Si yo pongo algo, tabulación, algo, tabulación, algo, tabulación, también va a considerar la tabulación como, como un espacio. Ok. Lo mismo si yo pongo un salto de línea. Entonces el espaciado normal, la tabulación, salto de línea, todo eso es la separación entre palabras. Sí, Ok, muchas gracias. ya. Entonces hemos terminado de ver ifs. Ahora también uno puede hacer bueno, voy a ver ahora vectores. ¿Sí? Los vectores se definen en este encabezado. Vector. Y que los que sepan C probablemente saben que C tiene pues su sistema de arreglos, ¿sí? Pero estos, los arreglos de C raramente los vamos a usar en programación competitiva. Porque son inseguros y la ventaja que tienen de que son minúsculamente más rápidos. O sea, no vale la pena. Y los vectores son muchísimo más fáciles de debuguear. Entonces siempre vamos a estar usando vectores que se definen así. ¿Ya? Uno pone vector y el tipo de los elementos del vector va en triángulos. Luego uno pone el nombre y entre paréntesis a cada uno le puede dar el tamaño. ¿Correcto?
Y ahora voy a aprovechar de ver el ciclo for, que se ve de esta forma. Este es un ciclo for clásico, normal. El ciclo for se compone de tres partes. ¿Sí? La primera parte es la inicialización o declaración. Aquí usualmente vamos a declarar la variable con la que vamos a estar iterando. Luego, el ciclo va a continuar mientras la segunda parte, que es la condición, sea verdadera. Mientras esta parte sea verdadera, el ciclo va a continuar. Y esto de acá al final es lo que se va a ejecutar cada vez que termine un ciclo. ¿Sí? Y esto del i más más, en este caso, i más más es como ser i más igual 1. Estas dos cosas son equivalentes aquí. Hay algunos usos más complejos del i más más, pero no los vamos a estar viendo. Entonces ahora aquí puedo inicializar dentro de este for mi arreglo, por ejemplo de esa forma, y ahora podría printear todos los elementos del vector. Y ahí tenemos todos los números de 0 hasta 99. Como podrán apreciar aquí, los vectores se indexan desde el 0. Y en C++ uno puede utilizar la típica sintaxis de corchetes para acceder a los elementos de un vector. ¿Mm? Luego también uno tiene ciclos while. Por ejemplo, uno puede tener int igual 10, ¿sí? Un ciclo while. Así que un típico ciclo while se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera. ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a ver funciones que, aunque no es muy útil en C++, o sea, en programación competitiva, igual les puede ayudar para ordenar el código. Y las vamos a tener que usar cuando veamos backtracking. Aquí yo ya he estado declarando y utilizando una función, que es la función main. ¿Sí? Pero uno puede definir otras funciones, por ejemplo, eh, ¿sí? Y las funciones siempre parten con su tipo de retorno. ¿Mm? Luego va el nombre de la función y entre paréntesis uno coloca la lista de parámetros. Por ejemplo, puedo decir que esta función recibe un entero y se va a llamar i dentro de la función. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer esto. Eso lo voy a explicar en un momento por qué funciona. Mi función... Y en un momento voy a explicar por qué esto acá funciona. El parámetro que recibe es entero, hay que cambiarlo a char. No, porque ahora lo voy a explicar por qué esto funciona así. Esto lo voy a cambiar a char a int para poder printearlo bien. Y ahí se printea 1. ¿Por qué esto printea 1? Esa es la pregunta. Aquí al
final lo que estoy haciendo es como B menos A. Pero estos son caracteres. ¿Por qué? ¿Cómo esto da uno? Bueno, la cosa es que los caracteres al final son bytes. ¿Sí? Son números. Son nada más que números. Y para ver la asociación entre un número y una letra se utiliza la tabla ASCII. ¿Sí? Y la tabla ASCII, si no recuerdo, dice que A es como 60 y algo. 60 y algo. Y B es la letra que viene después de la A. Entonces si hago B menos A, la diferencia entre esos dos números en la tabla ASCII es 1. Si por ejemplo hiciera Z acá, haría Z menos A y esos son 25. Entonces esto va a ser útil en el futuro porque nos vamos a aprovechar de la representación entera de los chars. ¿Sí? Nos vamos a aprovechar de eso. Entonces y siguiendo con las funciones, uno también puede definir una función que no retorne nada. Y para eso utilizamos void en el tipo de retorno. Entonces ahora puedo, por ejemplo, recibí un entero. Ahí. Y por ejemplo, esto lo voy a dejar igual para que vean que si yo imprimo z como un entero, me va a mostrar su valor en la tabla así. Vale. Esto se está quejando porque esta función no retorna nada, entonces no puedo usar el valor que retorna. Tendría que hacerlo así. Y que z está como en el 122 en la tabla así. Y obviamente esta función igual uno la puede llamar con un entero normal y corriente. Ya, entonces ahí estamos con funciones. En general no vamos a usar mucho más de funciones. Bastante simple, sencillo lo que vamos a estar utilizando. Bueno, y se me olvidó mencionar que las funciones C++ pueden ser recursivas. ¿Sí? Una función puede llamarse a sí misma. Eso vamos a estar usando. Y ahora vamos a ver que, bueno, los vectores, igual la gran gracia que tienen es que te permiten crear un vector de un tamaño que yo se lo digo ya cuando se está ejecutando el programa. Fíjese que cuando yo compile el programa no sabe cuánto va a ser n. Con los arreglos en C, en teoría, uno no puede hacer eso. Hasta C99 creo, que recién se volvió estándar. Pero en teoría, en C++ uno no puede hacer esto con arreglos. Tendré que hacer con puntero. Claro, tendrías que hacer como un malloc y manejar tú la memoria. Eso es muy Exacto. complicado para lo que hacemos programación competitiva. Y además es muy fácil cagarla y tener errores feos y difíciles de debuguear. Total. Entonces por eso siempre vamos a estar usando vectores. Entonces algo que vamos a estar usando muchísimo en programación competitiva es crear un vector de un tamaño n que te lo dan en el input y después tomar input a este vector. Entonces podría hacer así. Y después para mostrarlo voy a imprimir el vector.
Aquí algo, si se dan cuenta, aquí no le puse las llaves a los fors. Y es que cuando uno hace un for, un if o un while, si tiene una pura instrucción dentro, uno puede obviar las llaves. ¿Sí? Entonces aquí ahora va a esperar que yo le dé un tamaño, por ejemplo 10. Y ahora le voy a pasar 10 números. De hecho, uno se puede pasar. Puedo pasarle más de 10 números, pero no más va a leer hasta el décimo. Y ahí después me printea lo que quedó en el vector. Bueno, entonces ahora vamos a ver operadores de bitwise. Y que fue lo que mencioné antes cuando estaba hablando de booleanos. Bueno, primero, algunos más puede crear literales desde un número binario utilizando esta preposición 0b y después uno coloca el número en binario. Por ejemplo, esto sería sería 5, ¿sí? Sería 5. Y esto sería 8 y 8. Pongamos 9 mejor para probar con los operadores de bitwise. Entonces aquí voy a imprimir estos dos números primero. Y ahora voy a ver el i binario. Como mencionaste, uno lo hace así. Lo que hace el bitwise AND o i, que es bit por bit, es va a ir comparando cada bit de ambos números y les va a hacer como un AND entre ellos. ¿Ya? Y el resultado de ese AND va a ser lo que va a ver en el número resultante. En este caso, este AND va a dar 1, porque ambos tienen prendidos el primer bit, el segundo bit no lo tiene ninguno, el tercer bit solamente lo tiene el A. Esto lo voy a escribir así mejor para que sea más fácil de ver. El primer bit lo tienen ambos prendidos, el segundo ninguno, el tercero solo el A y el cuarto solo el B. Entonces el único que va a estar prendido va a ser el 1. Y en efecto, printea 1. También uno tiene el bitwise O, que es lo mismo, pero va a estar haciendo un O bit por bit. O sea, esto va a retornar, eh, son como, eh, 13, debería ser. Y efectivamente, ahí printea 13. ¿Sí? ¿Alguien no ve por qué el resultado es 13? ¿No? Bueno, A ver, espera un momentico ¿Mm? para ver. ¿Sí? Es por la operación bit a bit, ¿no fue? Sí. Sí, porque más bien porque el O entre A y B es 13. Porque se hace la comparación y el número que da es ese. No, sí, pues, pero estaba preguntando si alguien no entendía por qué era 13. Ah, ok, ok. Bueno. Y luego, otra operación que uno tiene es el bitwise XOR o exclusivo. Que este lo que hace es como un O, pero solamente se van a aprender los bits que están en uno de los dos números, pero no están en ambos.
Entonces todo lo que el RIE, así como el resultado. Acá en el primer bit diría ambos están prendidos, entonces eso es un cero. En el segundo bit ninguno de los dos está prendido, entonces cero. En el tercer bit solo uno de los dos está prendido, por lo que un uno. Y en el cuarto también uno de los dos está prendido, por lo que un uno. Por lo que el XOR ahí tendría que printear 12. En efecto, printea 12. Una forma de ver lo que es el XOR es como una suma, pero sin carry. ¿Ya? Es como una suma, pero no estoy calculando que cuando están ambos lados, ambos bits prendidos, tengo que pasar ese bit hacia, moverlo un bit hacia adelante. ¿Sí? Luego uno también tiene la negación, bit a bit. Que esto, bueno, esto al printearlo va a retornar algo que no tiene mucho sentido. Va a retornar un número negativo. Por complemento de 2, eso no lo vamos a estudiar acá, pero sepan que está ahí. Uy. Mm. El Discord por alguna razón se me reinició. Tremendo. Ya. ¿Hasta dónde me escucharon? Que no íbamos a explicar la parte del complemento de la negación. Ah, sí. De por qué esto da menos 6, porque no lo vamos a utilizar de esa forma. Mirad, la negación. Luego, otras operaciones de bit muy útiles son el bit shift. El bit shift lo que hace es mover todos los bits cierta cantidad de posiciones a la izquierda o a la derecha de un número. Por ejemplo, si hago A, bit shift hacia la izquierda 1, eso retorna 10. ¿Ya? ¿Y por qué retorna 10? Porque lo que va a hacer es correr todos los bits de A una posición a la izquierda. Lo que quedaría así. Y esto es 8 más 2, 10. Uno también puede correr los bits hacia la derecha. Y en este caso con el A se correrían a la derecha. Se borraría este 1. Ese 1 se perdería. Y quedaría simplemente ese 1 1 en el segundo bit. Por lo que sería 2. Ya. Entonces, una forma de ver los bit shifts es que es como dividir o multiplicar A por 2. Si fijan, A, su valor inicial que le tenemos es 5. Y cuando le hice un bit shift hacia la izquierda, se volvió en 10. ¿Sí? Entonces, hacer un bit shift hacia la izquierda es como multiplicar por una potencia de 2. ¿Ya? Si yo usara A, 2 bit shift hacia la izquierda, eso me va a dar 20. Y si le hiciera otro bit shift, o sea, me va a dar 40 y así. Y los bit shifts hacia la derecha es como dividir, hacer división entera por 2. Entonces yo tenía el A originalmente era 5 y cuando le hice un bit shift a la derecha me dio 2.
eso sería lo que vamos a ver por ahora en cuanto a operadores de bits. Ya vean, como todavía nos queda tiempo, voy a revisar unos problemas del CES. ¿Sí? Y para hacer un poco de introducción ya lo que es la programación competitiva. ¿Sí? Eh, Les voy a mandar el link a esta página. Porque ahí está. Ya, entonces esto es un ejemplo de un problema de programación competitiva y lo vamos a ir leyendo. Dice, considera un algoritmo que toma como input un entero positivo n. Si n es par, el algoritmo lo divide por 2. Si n es impar, el algoritmo lo multiplica por 3 y le suma 1. El algoritmo repite esto hasta que n sea 1. Por ejemplo, para la secuencia 3 se tiene esto. 3 es impar, por lo que lo multiplicas por 2 son 9 más 1 10. 10 es par, lo divides por 5. 5 es impar, lo multiplicas por 3 y lo Pues divides explica por tres. sí, por 3. Error mío. Lo multiplicas por 3 y le sumas 1. 16. 16 par, lo divides por 8. Pues te da 4, 2 y llegas al 1. Aquí dice, tu tarea es simular la ejecución de este algoritmo para un valor n. Luego siempre te van a explicar cómo es el input del programa. Y acá en input dice, el input contiene una única línea con un entero n. Y el output dice que debes printear una línea que contenga todos los valores de n que se durante el algoritmo. Básicamente tienes que ir printeando esta secuencia de números. Además siempre los problemas te van a mostrar cuál es el tiempo límite que tiene tu programa para ejecutarse y el límite de memoria, que en general nunca va a ser problema, pero es bueno considerarlo. Eh, vale. Este encabezado no se los he mostrado, pero es algo que usamos harto en programación competitiva, que básicamente lo que hace es importar todas las librerías de la librería estándar. Entonces así no nos tenemos que andar preocupando de ir importando cada cosa uno por uno. Entonces, lo primero que hice el problema, es que el programa tiene que recibir un entero. Entonces, aquí definimos el entero y le hacemos input. Y después hay que simular algo hasta que n sea 1. Lo que vamos a decir, mientras n sea distinto de 1, vamos a printear el n y vamos a simular lo que tiene que pasar ahora. Que si n es par, esto creo que no lo mencioné, pero este es el operador de módulo, que es el resto de la división. Entonces lo que yo pregunto es, divide n por 2 y dime cuánto sobra. Si sobra 1, significa que n es impar, por lo que voy a multiplicar n por 3 y le sumo 1. Y si es par, lo divido por 2. Y finalmente acá hay que pintar un 1 al final. Lo compilo.
debería ser widget algorithm. Ya, y además los problemas siempre te suelen venir con un ejemplo de input. Acá el ejemplo que viene es con el 3, así que voy a poner un 3. Y en efecto esto me printea 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, que es la respuesta correcta. Entonces una vez uno tiene acá el programa hecho, en la página del CES uno puede venir acá a Submit, que es para enviar una solución. Deben tener su sesión iniciada, ¿cierto? Y acá tienen que subir el código fuente del programa. ¿Sí? Ojo que no deben mandar el binario. ¿Sí? Eso es. Sino el código. Por alguna razón no me sale. Bueno. Y el lenguaje, ustedes seleccionan C++. Y usualmente vamos a estar usando C++ 17. ¿Sí? Después vamos a entrar más en detalle en eso, pero aquí tienen que colocar C++ 17 y le pueden dar a Submit y se va a enviar el programa y les va a decir si está bueno o malo. Solamente les los va a mostrar así. Esto es el resultado de su submit. Salir aquí accepted, significa que pasó el problema, que lo solucionaron. Y además les va a explicar caso en el CES al menos, te explica caso por caso cómo le fue a tu programa. Y creo que acá más abajo tengo algún problema que me haya costado más. Ejemplo, si su programa responde mal a algún caso de prueba, les va a salir Bronhancer. Aquí me sale que falló en el caso 1, en el 2 y tuvo algunos cuantos buenos. Mm, Bueno, hay algunos otros resultados que pueden ser como TLE o Time Limit Exceeded. Eso significa que su solución fue muy lenta y no logró resolver el problema en el tiempo límite que tiene el problema. Usualmente un segundo, pero igual hay problemas que tienen menos o hasta 30 segundos. He llegado a ver. Entonces para la siguiente semana, si quieren ir practicándose más, pueden probar hacer el programa Missing Number. Creo que el Repetitions también. mm, sí, el Repetitions también lo pueden hacer. Este lo podrían hacer, pero van a requerir una función que es sort. Que sort es bastante simple. Tú tienes un vector, ¿sí? El vector le vas a hacer input. Y después uno puede hacer sort ar.begin ar.end. Y esto lo que va a hacer es ordenarte todos los elementos del arreglo de menor a mayor. Que es lo que vamos a estar usando bastante. ¿Estás compartiendo lo que estás escribiendo o Ay, toda dejaste la en el razón. sesuma? Sí, se me olvidó cambiar la ventana. Ahí sí. Bueno, entonces, por ejemplo, uno tiene un vector de enteros. Uno le puede hacer input al vector y después uno puede usar esta función sort que va al nombre del vector, begin y end. Esto del begin y end lo voy a ver más en detalle en la clase de STL. Pero por ahora ustedes pueden hacer esto y ahora después de eso el vector va a estar ordenado. En general les recomiendo utilizar la función sort y no implementar algún algoritmo de sorting ustedes mismos porque casi nunca va a ser más rápido.
O sea, la función sort casi siempre va a ser más rápido que cualquier algoritmo que implementen. Y bueno, eso sería por hoy. ¿Alguna duda? ¿La clase general? ¿No? No, está interesante la verdad. Ya. Llegué media hora tarde nomás, pero Igual está la grabación, que la voy a subir.